¿Listo? Buenos días, Iglesia, Dios es luz y todos aquellos que están el día de hoy siguiéndonos a través de esta transmisión. Quiero darles los buenos días, agradecerles por seguirnos en esta transmisión. Y bueno, hoy es un día especial. Tenemos preparado un programa especial del Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Felicidades también a todos los que participaron en este programa especial, donde vamos a tener pues algunos testimonios de papás. Tenemos también un canto especial y también vamos a tener unos testimonios de los jóvenes y vamos a tener una obra que realizaron las señoritas de la iglesia con algunos jóvenes también. Es así que pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este tiempo, tiempo especial del Día del Papá. Espero que lo disfruten, espero que sea de su agrado y que podamos aprender en cada una de las actividades y participaciones que tenemos. Vamos a iniciar. Feliz Día del Padre y los dejo con este momento especial. Especial, comunica mucho más que 10,000 palabras. Tu sentido del humor me alegra el corazón y me da vida. Dices más con menos. Eso me gusta. Cuando estoy contigo, oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Tú te entregas por amor, tu familia es tu pasión, siempre nos cuidas. Antes que tu bienestar, prefieres la felicidad de nuestras vidas. Dices más con menos. Cuando estoy contigo, oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti. Dejemos todo atrás. Te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Cuando estoy a tu lado, disfrutando el presente y olvidando el pasado, tomando el café en una linda mañana, recordando las cosas que nos llenan el alma. Ven, disfrutemos la vida y las cosas tan lindas que nos da cada día. No perdamos el tiempo, aún podemos vivir tantos bellos momentos que tendremos Quiero en ti. disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti y para
En dos palabras, ¿qué es ser padre? Responsabilidad y amor. Es algo grande, algo maravilloso que sientes al ver por primera vez a tu hija poder abrazar. Es un sentimiento, es una alegría, es un amor que sientes dentro de ti. Solamente los que somos padres nos damos cuenta de esos sentimientos, de ese amor, de ese afecto hacia nuestros hijos. Ser padre para mí comienza desde ese minuto, desde ese momento en que tomamos esa responsabilidad y esa madurez al saber que pues va a llegar una hija, una bebé. Es muy grande y pues dejamos nuestro yo, nuestras cosas para poder poner en primer lugar nuestra hija, ahora que ella es una familia, pues tomar mucha responsabilidad. En dos palabras, ¿qué significa para ti ser papá? Responsabilidad y amor. Ser padre para mí es un regalo de Dios. ¿Qué es ser papá? Ser papá es orgullo, amor y ejemplo. Ser padre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Es la noticia más fantástica que he recibido. Ser padre no lo cambiaría por absolutamente nada. Palabras, ¿qué significa ser padre? Una bendición y un privilegio. Ser padre es ser buen ejemplo y apoyarlos cuando necesiten. Para mí ser padre es una de las etapas más hermosas de mi vida, donde yo pude aprender muchos de los pasajes bíblicos, ya que en el momento de ser padre podemos entender a Dios, que Él es nuestro Padre Celestial y el trato con nosotros es de padre a hijo. Y no lo pude haber entendido hasta que yo fui padre. También comprendí a mi papá en las decisiones que tomó en mi niñez, en mi juventud. Pude comprender y pude yo ahora en esta hermosa etapa poder yo entender más a mi padre. De la misma manera me siento muy dichoso el poder ser padre de un hombre, de una mujer, ¿verdad? Es algo que me llena de mucho gozo el poder tener a Jonathan como mi hijo, el trato con él, su educación, su formación, ha sido un apoyo, una bendición en la obra de Dios, en el hogar. Ha sido un poquito más rudo, pero agradezco a Dios por esa formación de ese hombre. Y también a Dianita, el trato con ella, sus detalles, todo aquello que ella entrega como niña. Y bueno, ha sacado de mi interior cosas que nunca pensé tener, y ella se ha encargado de poder desarrollar en mí, de poder sacar de mi vida. Para mí eso significa ser padre. ¡Feliz Día del Padre!
papi es suerte para mí, un él me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día, quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día, quiero decirte lo mucho que te amo. Mi papi es suerte para mí, un él me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día, quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, espero que te haya pasado una carnicería. Te doy un fuerte abrazo. Te amo. Buenas tardes, el Ministerio de Obras ha preparado algo especial para todos los padres, espero sea de su agrado y feliz Día del Padre. Papá, ¿me dejas salir? No, Amanda, ya sé con quién vas a ir, con los mugrosos de siempre. Y te gusta andar con puro mugroso, ni se bañan ni conocen el agua. Y luego acuérdate que andas quejándote porque andas bien picoteada porque te pasan las pulgas. Ay, papá, claro que no. Por favor, va en mi crush. ¿Tú qué? Mi crush, el niño más guapo de la escuela. Ay, ¿qué te dije de andar con inconversas? Pues no estoy andando con él, ni siquiera me voy a casar con él, pa. Nada más es salir y ya. No, mejor ve con los jóvenes a la reunión. Mira, ellos sí se bañan. A veces nada los domingos, pero se bañan. Y son limpios por la sangre de Cristo. Pa, pero los jóvenes de la iglesia son bien aburridos. No, pues no vas a ir y punto. No. Yo no quiero un papá anticuado. Yo quisiera un papá, no sé, un poco más moderno, no sé, que me entendiera, que supiera mis ideas, que no fuera un papá anticuado, que solamente me dice, no sé, quisiera un papá más moderno, más a la onda. ¿Qué onda, hija? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Igual. ¿Qué pasó? Bueno, ¿me das permiso de salir? ¿A dónde sí? Claro. Pues al cine y después a una fiesta. Oh, vamos, me agrada la idea. Sí quiero ir, hija. ¿Quieres? Sí. Claro que vamos a ir. Papá, pero solamente es para jóvenes. Por eso, soy joven, ¿no me ves? Papá, tienes 45 años. No importa, voy por el carro, pasamos al banco y nos vamos, ¿va? Espérame aquí. Papá, no. Mi papá se cree chavorruco. Yo quisiera un papá más cuidadoso, un papá que realmente supiera la edad que tiene. Un papá, pues, cuidara de mí, que me protegiera un poco, que fuera un poco más cariñoso conmigo, no sé. Un papá más tierno. Del patijo de la esquina del zaguán, cuac, 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 encontré el patito Juan, cuac, 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 en la esquina del zaguán, cuac, 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 y me dijo vente vamos a charlar, un consejo sabio yo te voy a dar, y me dijo vente vamos a charlar, canta, Amanda, que si no te llevo al ministerio infantil, Papá, pero por... Cuac, 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 obedece a tu papá. Cuac, cuac, cuac. Papá, ya para con eso. Ya. Papá, ¿me dejas salir con mis amigos? No, Amanda, no puedes salir. Pero aún hay contingencia y estás muy pequeña, ya deberías de estar dormida.
Papá, a ver, para empezar, tengo 19 años. Para mí tiene 5 años. Y para seguirle, son las 3 de la tarde. ¿Quién se duerme a esta hora, pa? No manches. Los niños bien y los bebés. Por eso, tengo 19, no soy un bebé. Claro que sí, para mí eres mi bebé. Papá, ya déjame salir. No, no puedes salir. Y mira, te traje esta muñeca y este globo para que juegues. Papá, pero a ver, yo ya no juego con muñecas. A mí ya me gustan los muñecos, pero de carne y hueso. ¡Jesús! No, eso no. Papá, ve la edad que tengo. Me Ya debes de gustan los obedecer. niños. No. Me debes de obedecer. Mira, mejor vamos a ver tu basinica de princesas que te compré. Papá, pero yo ya sé hacer en la taza. Ay, mi papá. Cree que tengo 6 años. No. Yo quisiera un papá, pues, que estuviera trabajando, que nunca me ponga atención, que siempre me dijera, toma, ten dinero, y que me dejara salir a donde yo quisiera. Un papá descuidado, para que nunca sepa qué estoy haciendo. Estaría mejor, ¿no? Bueno, sí. Pa. ¿Con quién hablo? Papá. Sí. Papá. Bueno, sí. Papá, ¿me das permiso de salir? No. Bueno, sí. ¿Qué dices de la inversión? Papá. Ah, ok. ¿Qué? ¿Me das permiso de salir? Porfi. No. ¿Por qué no? ¿Cuál es la inversión? ¿Qué quieres? Déjame salir, por favor. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Papá, ya. Nada más es al cine, son 2 horas, no es mucho. Por favor. Ten, te doy dinero y déjame en paz. Estoy trabajando. Papá, bueno. Bueno, Papá, pero ¿a qué horas puedo volver? Bueno, al menos me dio dinero. Pero esto no se debe de basar en una relación de padre-hijo. Debe ser mucho más profunda y pues no así. Por eso yo quisiera un papá que pues se preocupara por mí, que estuviera al pendiente de mí, que fuera un papá, incluso si es regañón, pero que realmente nuestra relación esté al cuidado de mí y sea más atento. Quítate de mi silla, ¿qué haces sentada ahí? Dame permiso. Papá. ¿Qué? Espérate, está el partido, va ganando el América 2-0, o sea, wow. Papá, ¿me dejas salir? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué has hecho en el día? Pues al cine y he hecho tarea. ¿Tarea? Siempre haces tarea, no haces nada y estás con pues no te quejes de mis calificaciones entonces. A ver, espérate. A ver. Sí, tengo 9. A mí no me importan tus calificaciones, tienes que cumplir en la casa y en la escuela. Y eso es además. Pero ¿sabes qué? ¿Podrías barrer? Eso te diga bien. Por favor, barre. Órale. Papá, pero yo no sé. Barre. Papá. Gracias. Amanda, Mande, pa. ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a salir con tus amigos? No, me voy a quedar aquí viendo la tele contigo. Es una buena decisión, hija. Mira, en vez de ver la tele me gustaría leer un proverbio contigo. Pa, pero antes quiero agradecerte porque nunca he sabido valorar el papá que eres. Siempre estoy renegando y estoy cuestionando tus decisiones, pero sé que todo esto que haces es por algo y que pues debo aprender a someterme a ti, pa. Y yo sé que eres muy sabio y te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hija. Y mira, por eso quiero que nuestro Padre Celestial sea tu consejero. En Proverbios 1.8 dice, oye, hijo mío, la dirección de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
¿Tú qué? Ay, ¿tú qué? Mi papá, pero es que los jóvenes de la iglesia son bien aburridos. No, dije que no, y punto. Ay. ¿Qué haces sentada en mi silla? ¡Quítate! Papá, pero... ¡Ay! ¡Mochi! ¡Mochi! Papá, oye, ay, sí me dolió, ¿eh? ¿Me dejas salir, pa? Buenas tardes, el Ministerio de Obras preparó... Es que te pusiste enfrente y no leías lo que decía. Voy a dar dinero, mejor. Déjame solo. Papá, pero... Y... Nunca he sabido valorar. Nunca he sabido valorar. Tu cuello. Cierra el telón. ¿Ya? A un amigo especial yo canto en su día. Papá es el hombre que más ama en este mundo. Feliz día, papá, que Dios te bendiga. Mi papá es responsable, ocurrente y renovado. Te amamos, pa. Mi papá es nobleza, es bondad, es amor y es quien día a día me motiva a estar buscando cada vez más la presencia de Dios. Padre para mí es un varón familiar, un siervo entregado a su Señor. Para mí mi papá es ejemplo, instrucción, tanto en la vida como en la palabra del Señor. Eso es mi papá. Tu bendición. Muy buenos días, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este programa especial para los papás? Gracias a todos los que participaron en este programa, ¿verdad? Y bueno, ahí gracias también a Víctor que pudo ayudarnos en las grabaciones y pues felicitar a cada uno de los papás. Estamos en este momento, vamos a comenzar la enseñanza. Estamos en la transmisión número 13, 23º domingo que no nos reunimos aquí en la iglesia, y es 21 de junio del 2020. Y bueno, pues después de ver las fotos, después de ver ese canto, después de la obra, ¿verdad? De los testimonios de los jóvenes, pues bueno, vamos a pasar un tiempo especial y quiero el día de hoy, el tema del día de hoy va a ser referente a los papás, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho. El día de ayer platiqué con el hermano Miguel y la hermana Enedina, que han sido muy fieles en las transmisiones. Les mando un saludo a ellos. Espero que nos estén viendo. Y bueno, más y más hermanos siguen las transmisiones. Y le mando un saludo al hermano Miguel. Me comentaba que cada semana él
con la hermana Nedina están viendo estas transmisiones, como muchos otros lo están haciendo, ¿verdad? Vamos a continuar siendo puntuales en estas transmisiones y también quiero aprovechar para dar un anuncio. Vamos a tener en el mes de julio, vamos a tener el taller de noviazgo y necesito que te comuniques a la oficina de la iglesia para saber cuántos son los que van a tomar este taller. Este taller que lo dimos el año pasado en el mes de agosto, hoy lo vamos a estar dando los días jueves del mes de julio, que es el 9 de julio, el 16, el 23 y el 30 de julio vamos a estar los días jueves aquí en las instalaciones de la iglesia a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche vamos a estar teniendo el taller de noviazgo. No importa si tú ya lo viste el año pasado, lo puedes tomar nuevamente. Si tú no lo has tomado, te recomiendo, te animo a que lo puedas tomar. Van a ser 5 jueves de 7 a 9 de la noche. Vamos a terminar el 6 de agosto. El 6 de agosto vamos a terminar este taller que yo espero que sea de bendición para los jóvenes, que puedan ellos aprender de eso, de qué es lo que Dios desea en el noviazgo, un noviazgo bíblico. Y ese material lo vamos a estar viendo, como les repito, en 5 jueves de 7 a 9 y comenzamos el 9 de julio y terminamos el 6 de agosto. Es así que quiero agradecer también por las oraciones hacia mí, hacia mi familia, hacia los hermanos de la iglesia. Agradezco a cada uno de los hermanos por las oraciones, por la velada de oración, por los que están sirviendo, por los maestros, por los que están orando. Agradezco a Dios por cada uno de los que participaron en el programa especial del Día del Papá. El día de hoy vamos a comenzar, son las 12:30. Mi intención no es tardarme mucho. Vamos a comenzar el tema el día de hoy, especial para el papá. Hace 8 días les decía, ¿verdad? Siéntalo a tu lado, mamá. Siéntalo ahí. Si aún no es papá, que escuche, se tiene que preparar. Y el tema el día de hoy es en peligro de extinción. Así le he puesto a este mensaje el día de hoy, en peligro de extinción. Dice que una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Esa es la palabra extinción. Y es así que la función de padre es cada vez más escasa. Está tomando otro rumbo y no como el diseño de Dios. Es así que es necesario regresar a lo establecido por Dios y ser ese padre que Dios espera, comenzando en casa con nuestros hijos, preparándolos para desempeñar dicha responsabilidad y dando el lugar a quien tienen en casa. Es importante enseñar a nuestros hijos y es importante respetar a papá que está en casa. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy acerca de el papá que está, ¿verdad?, en peligro de extinción. Un papá que está en peligro de extinción. Vamos a hablar de eso. Y el tema es en peligro de extinción. Y vamos a ver el primer punto. El primer punto hablando de este tema, número 1, un papá decide buscar a Jesús. En peligro de extinción es aquel papá que decide buscar a Jesús. Ese es un papá que está en peligro de extinción, aquel que decide buscar a Jesús. Y antes de comenzar el tema, déjame decirte que vas a ver en el tema, vas a ver a través de esta predicación, vas a ver que los puntos tienen la palabra decide. Un papá decide buscar, un papá decide ser paciente y un papá decide experimentar el poder de Dios. Y es algo importante. Es importante que nosotros como papás decidamos, aprendamos y comencemos a decidir. Un papá que está en peligro de extinción es aquel que decide.
¿Por qué los papás hoy en día no quieren decidir? ¿Por qué papá no decide en casa? Obviamente cuando alguien decide es criticado. Cuando alguien decide, no a todos les va a agradar la decisión que él tomó. Esta semana tomé algunas decisiones. Como ustedes saben, el Día del Papá se va a celebrar ahora en el mes de agosto. Yo tuve que tomar la decisión de celebrarlo el día de hoy. Yo sé que a alguien no le gustó, yo sé que a alguien no le agradó la decisión, no estuvo de acuerdo conmigo, y por eso muchas veces dejamos de decidir, y por eso delegamos esa responsabilidad que a papá se la ha dado Dios. Necesitamos decidir. ¿Por qué no decides, papá? ¿Por qué esa responsabilidad se la has dado a tu esposa o a veces a tus hijos? Decide tú, hijo. Decide tú qué vas a hacer, hijo. ¿Por qué? Porque vamos a ser criticados. Es así que es importante que cada uno de nosotros vea esta historia, que vamos a estar pasando tiempo en ella, de un personaje que es Jairo, donde él toma la decisión. Él toma decisiones. Y el papá debe de comenzar a decidir. El papá debe de estar decidiendo. No importa que seas criticado, no importa que te equivoques, aprende a decidir. Porque si tú delegas esa responsabilidad, quizá tu esposa está muy contenta porque ahora has delegado esa responsabilidad. Pero tarde que temprano se va a cansar de estar decidiendo. Así es que si tu mamá, tu esposa, hijos, si tú estás decidiendo en lugar de tu papá, entrega esa responsabilidad a él. Entrega y trata de no criticarlo para que él aprenda a decidir. Cada uno de los papás necesitamos decidir. En la iglesia se necesita decidir. Y lamentablemente a quien está decidiendo, casi siempre estamos criticando. Es una cultura hacerlo. Es algo inconsciente. Que a las 12, que mañana una reunión con los coordinadores a las 7 de la noche. Uy, no, ¿cómo es posible? ¿Qué? ¿Que una despensa para el hermano y necesitamos otra vez dar despensa? La crítica. Pero hoy no es Día del Padre, es hasta agosto. Siempre hay una crítica y debemos de enfrentar la crítica y debemos de estar conscientes que siempre que decidas va a haber oposición. A alguien no le va a gustar cómo estás decidiendo, pero es tu responsabilidad, papá. Así es que levántate, papá. Levántate, esposo, y decide. Y eso es lo primero que estamos viendo. Vamos a ir, por favor, al libro de Lucas. Al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo número 8. Vamos a ver una historia. Por favor, acompáñame a Lucas, capítulo número 8. Y mientras encuentras Lucas, capítulo 8, versículo 40, déjame decirte que si ya te diste cuenta, estamos estrenando micrófono. Queremos que se escuche mejor. Gracias al ingeniero Víctor Rueda por este micrófono que está poniéndolo al servicio de la iglesia, ¿verdad? De esta transmisión. Lucas 8:40, ¿estás ahí? Mira lo que dice el versículo 40. Cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Versículo 41. Entonces vino uno llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba Jesús, la multitud le oprimía. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos 3 versículos donde estamos viendo el punto número 1? ¿Qué es lo que estamos viendo? Un papá decide buscar a Jesús. Un papá decide buscar a Jesús. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un papá decidiendo. ¿Qué estamos viendo aquí? La necesidad lo llevó a someterse a Jesús. Estamos viendo que Jesús va y lo están apretando, pero vemos algo importante, el nombre de un papá. Y vemos también lo que él hacía.
Pero también vemos lo que hizo cuando vio a Jesús, que él dice que se postró, se arrodilló y le rogaba. Pero algo importante también que me gustaría que viéramos es que este hombre, este papá, invitó a Jesús que entrara a su casa. Le está invitando voluntariamente, le está invitando a que entrara a su casa por una necesidad que él tenía. Él tenía una necesidad. Él tenía una hija única de 12 años. ¿Tú tienes hijas? Yo tengo una hija y yo sé lo que este hombre está sintiendo. Una hija de 12 años, única, enferma. Y eso le llevó a Jairo a que se postrara. La necesidad de Jairo lo llevó, lo arrastró a que se postrara, a que clamara y a que invitara a Jesús a su casa. Es así que si hay algún papá que nos está viendo, ¿verdad?, que no llega a la iglesia frecuentemente, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, déjame decirte, y a lo mejor estás buscando respuestas. La respuesta para ti es tu necesidad. Te debe de llevar a invitar a Jesús a tu casa. Nada más. A veces buscamos respuestas en los horóscopos, a veces buscamos respuestas en algunas otras cosas, cuando simplemente la palabra de Dios dice, tu necesidad, tu enfermedad, te debe de llevar a invitar a Jesús a tu hogar. Pero cuando no hacemos eso, nuestro corazón está endurecido. Nuestro corazón está endurecido cuando, a pesar de que tienes una enfermedad, una necesidad, una carencia, una debilidad, un mal hábito, una mala costumbre, un vicio, pero tú no te quieres postrar a Dios, tú no quieres invitarlo, tú no quieres inclinarte, tú quieres llegar a Dios cuando ya hayas cambiado ese mal hábito. Tú quieres invitar a Jesús a tu casa cuando ya has cambiado ese mal hábito, ese vicio, cuando ya has sanado, cuando ya no tienes ninguna necesidad. Y aquí estamos viendo a Jairo. Dice algo importante, que era principal de una sinagoga. Déjame decirte que ese hombre dice que si era un principal de la sinagoga, era alguien como hoy en día un pastor, ¿verdad? Dice que era principal, él era una persona que era como un pastor hoy en día. Pero así como vimos la semana pasada, ese principal de la sinagoga, así como Pablo, estaba en contra de Jesús. Lo que le estorbaba a este principal de la sinagoga para acercarse a Jesús, para pedir ayuda a Jesús, era su religión, eran sus costumbres, era lo que él había aprendido de pequeño. Como hoy en día a veces eso nos estorba para buscar a Jesús. No dice la Biblia, pero a lo mejor este Jairo, como era principal de la sinagoga, por su religión, por sus costumbres, por lo que había aprendido desde pequeño, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor había criticado a Jesús. Seguramente criticó a Jesús, seguramente estaba en contra de Jesús. Y ahora él está buscando a Jesús y le está diciendo, entra a mi casa, ¿verdad? Y es algo importante. En peligro de extinción está un papá que decide buscar a Jesús. Jairo lo hizo. Jairo, él venció sus tradiciones, sus costumbres, su religión, sus ideas. Y él buscó a Jesús. Un buen padre como Jairo está desesperado por la situación de su hija. Nosotros que somos padres, nuestros hijos tienen necesidades. Nuestros hijos necesitan que nosotros busquemos a Jesús por ellos. Tenemos el ejemplo de Job, cuando Job oraba por sus hijos. Nosotros sabemos que las necesidades de nuestros hijos nos tienen que acercar a Dios. Las necesidades de nuestros hijos tienen que acercarnos a Dios como Jairo, como este padre. Las necesidades de mis hijos necesitamos nosotros tomarlas y entregarlas a Dios. Acompáñame por favor a Segunda de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas.
16, Segunda de Crónicas 16. Acompáñame por favor a Segunda de Crónicas 16, en el versículo número 12. Segunda de Crónicas 16, 12. ¿Estamos ahí? Vamos a leer este versículo, escúchalo por favor. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa, un rey, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Estamos viendo aquí un rey llamado Asa que enferma, pero buscó a los médicos y no buscó a Dios. Y elegí este versículo, elegí este ejemplo, porque muchas de las veces decimos, es que el pastor no cree en la ciencia, no cree en los médicos. No, sí creo, claro que sí. Es una herramienta que Dios nos ha dejado. Claro, ve al doctor, pero antes de ir al doctor, ponte a orar y dile, Señor, dale sabiduría a este hombre, dale sabiduría, que me dé un buen medicamento para que tú me sanes. Eso es la diferencia. Cuando tú te subes a tu automóvil, tú te pones el cinturón de seguridad. O no dices, Dios me va a cuidar. Tú te lo pones, tú colocas el cinturón de seguridad, tú cierras la puerta, tú subes los vidrios. Es por tu seguridad. Pero antes de salir tienes que orar y tienes que pedir a Dios. No estás confiando en el cinturón, aunque te lo colocaste. Y eso es lo que a veces no entendemos. Somos muy extremistas. Crees en los doctores, crees en la enfermedad. Cree primeramente en Dios, y esa es una actitud interna. La actitud interna es lo que Asa tenía que haber hecho, es buscar a Dios primero, orar a Dios, pedirle a Dios. Antes de ir al médico, antes de salir en tu vehículo, ora a Dios, pídele a Dios. ¿Vas a salir a una reunión de la iglesia en este tiempo? Pídele a Dios. No confíes en otras cosas que no sea Dios. Y sal a alabar a Dios. Cuando regresemos a la iglesia, en el momento que nos indiquen las autoridades, en ese momento sal y prevén. Pero ¿sabes qué? No confíes en eso, confía en Dios. No vengas con miedo. Señor, que se haga tu voluntad. Un buen padre se postra como Jairo. Un buen padre se preocupa por lo físico, pero también por lo espiritual de sus hijos. Papá, ¿tú estás preocupándote por las cosas espirituales de tus hijos o solamente por las cosas físicas de tus hijos? Un buen padre se preocupa, papá, que las necesidades de tus hijos te lleven a buscar a Dios. No sé tú cómo veas las necesidades de tus hijos, no sé tú cómo veas aquellas enfermedades, necesidades, debilidades de tus hijos. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú busques a Dios, que tú te postres, que tú clames, que tú lo invites a tu casa, que Él gobierne tu hogar en las necesidades de tus hijos. Papá, mantente siempre humilde delante de Dios como lo hizo Jairo. Eso es lo primero que estamos viendo aquí nosotros. El primer punto es que está en peligro de extinción un papá que decide buscar a Dios. Punto número dos, en peligro de extinción es un papá que decide esperar en Jesús. Ese es el punto número 2. Sí, está en peligro de extinción un papá que decide. Ya lo había dicho. Los papás hoy en día no quieren decidir, pero tampoco quieren buscar y postrarse a Dios. Punto número 2, tampoco quiere esperar en Dios. No quiere esperar en Dios. Hay papás que no quieren esperar en Dios y vamos a ver que Jairo no se desesperó. Jairo no se desesperó. Jairo no se alejó. Jairo no se rindió. Jairo esperó a Jesús. Aunque hubo una interrupción, aunque alguien le dijo, ya es tarde, Jairo siguió esperando en Jesús. Y vamos a ver esto, vamos a regresar a Lucas capítulo número 8, en el versículo número 43. Vamos a ver esta historia. Vamos a continuar viendo esta historia y vamos a ver en esta historia cómo Jairo no se desesperó.
no se rindió, no se alejó. Jairo continúa adelante. ¿Estás ahí conmigo? Lucas 8:43. Ahora dice ahí, termina diciendo el versículo 42. Termina diciendo, vamos a regresar al versículo 42 y termina diciendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora Jesús dice, yo voy a ir, pero la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer, ahí está la interrupción, ahí está la tardanza. Ahí Jairo podía él haberse desesperado, molestado con Jesús. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro. ¿Sí? Negando todos dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús sabía que había salido poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir, estamos en el versículo 49, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El versículo número 49, nos dice que alguien fue y le dijo, ya no lo molestes, ya no clames, que ya no venga a tu casa, ya no es tiempo. Pero también vemos que en el momento que Jesús va a la casa de Jairo, hay una interrupción, hay una tardanza, hay un momento en donde no sabes qué hacer porque Jesús no llega a la casa. Hay algo que le está impidiendo llegar a la casa. Y Jairo no se desespera, Jairo no se alejó, no se rindió. Jairo siguió clamando a Jesús y estaba esperando en él. Y ese es el punto número 2. En peligro de extinción está un papá que decide esperar a Jesús. Puedes orar 1, 2 veces, a lo mucho 3 veces oramos, pero ya ahora tomas otra decisión. Ya no decides esperar en Jesús. Tenemos el ejemplo de Mardoqueo y no vamos a ir allá en el libro de Esther, cuando Amán había dado la orden de matar a todos los judíos. Y ya había una fecha para matar a todos los judíos. Y Mardoqueo se acerca a Esther y le dice, ¿tú puedes hacer algo? ¿Tú puedes hacer algo? Y Esther dudaba en ese momento. Dudaba porque peligraba su vida. Ojo, peligraba su vida de Esther, porque se estaba arriesgando Esther. Exactamente como a veces nosotros no queremos arriesgarnos, no queremos salir a alabar a Dios, no queremos reunirnos porque no queremos arriesgarnos. Y Mardoqueo le está diciendo a Esther, su hija adoptiva, arriésgate. Así como veíamos la semana pasada al personaje Ananías, que Dios le dijo, arriésgate, arriésgate. Exactamente como hoy en día Dios te dice, arriésgate, habla de Dios, presenta el plan de salvación, sé luz, arriésgate. Mardoqueo dice, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos. ¿Sabes que Mardoqueo estaba esperando en Dios? ¿Sabes que estas palabras nos indican que él seguía confiando en Dios a pesar de que ya le habían dicho que iba a morir? A pesar de que ya era un edicto firmado.
Y dice Mardoqueo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Respiro y liberación. Jesús puede con tu necesidad, no lo dudes. Aunque creas que es tarde, Jesús puede con tu necesidad. Aunque creas que Jesús no va a llegar, no va a responder, aunque creas que Jesús no va a ir, ya es demasiado tarde, aunque te digan, ya no es tiempo, tú sigue esperando en Dios. Sé paciente a pesar de que otros te digan, ya es tarde. Espera a pesar de lo que otros te digan. No importa que veas las cosas que van de mal en peor. Papá, decide esperar. La desesperación te puede alejar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cuando tengas pruebas, cuando tengas problemas, cuando tengas necesidad, cuando tengas enfermedad, no te muevas. No te muevas, te vas a equivocar. Si te mueves, si tomas decisiones en la crisis, te vas a equivocar. Jairo no se desesperó, no se alejó. Vamos por favor a Isaías 31. Vamos a Isaías 31, acompáñame a Isaías 31. Vamos a Isaías 31 en el versículo número 1 de Isaías 31. Espero un poquito a que tú lo tengas. Isaías 31, 1, para que nosotros podamos ver que en todo tiempo tenemos que esperar en Dios. En todo tiempo tenemos que confiar en Dios. Sí, vas al doctor, sí, te tomas los medicamentos, pero quien te sana es Dios. Quien le ha dado la sabiduría al médico es Dios. Sí, te pones el cinturón de seguridad, pero confías en Dios. Isaías 31:1, mira lo que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Ay de aquellas personas, ay de aquellos que piden y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Ay de aquellas personas que su esperanza está en algo que no es Dios. Su trabajo, sus hijos, su riqueza, su terreno, sus bienes. Ay de aquellas personas, dice, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Por eso hoy en día está en peligro de extinción aquellos papás que deciden esperar en Dios. Porque buscamos más la fuerza, buscamos más la lógica, buscamos más otra cosa antes que Dios. El no saber esperar o ser paciente te puede llevar a alejarte de Dios. El no saber esperar y creer en las promesas de Dios te puede llevar a rendirte. No escuches el pesimismo de otros, de lo que te pueden decir. Ya no es tiempo, ya no es tiempo, ya no molestes más a Dios, ya no molestes, ya no clames. Tu hija ha muerto. Decide confiar en Dios. Papá, necesitamos esos papás dentro de la iglesia. Crea a Jesús solamente y crea antes que al especialista, antes que a tus sentimientos, antes que a la lógica. Cree en Dios. Cree que Dios puede con esa enfermedad. Cree que Dios puede con ese virus. Créelo. Sal, alaba a Dios, toma las medidas indicadas, pero no te quedes en pánico pensando que Dios no va a poder sanarte. Dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira qué hermoso escritura, mira qué hermoso salmo. Mira lo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Qué tremendo. Tenemos que creer a Jesús. Tenemos que creer a Jesús. Papá, no te muevas en la necesidad. No te muevas en la necesidad. Espera. Espera un poco más. Espera un poco más a Dios.
Papá, no te muevas en la prueba. Papá, espera. Papá, decide ser paciente. Confía en Dios. Papá, no escuches otra voz que no sea la de Dios. Necesitamos hombres, padres. Dios necesita un papá en ese hogar donde tú estás. Un papá que clame a Dios, que busque a Dios, que invite a Dios a su hogar y que espere en Dios. Punto número 3. En peligro de extinción. En peligro de extinción es un papá que decide experimentar el poder de Jesús. Muchas de las veces tomamos decisiones antes y por eso está en peligro de extinción. Esos padres que deciden experimentar el poder de Jesús. Nos movemos antes, nos rendimos antes. Ya no clamamos a Dios antes y por eso no experimentamos el poder de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Y vamos a ir a Lucas capítulo número 8 y vamos a ver que en la necesidad creer a Jesús. Lucas 8, nos quedamos en el versículo 49, voy a leer el versículo 50. Vamos a ver que ahora Jairo experimenta el poder de Jesús. Jairo ahora recibe la recompensa. En estos versículos siguientes de Lucas 8:50 vamos a ver que Jairo recibió la recompensa a su sumisión. Jairo recibe y experimenta el poder de Dios por su paciencia, por no moverse. Mira, escúchalo, una historia tan sencilla donde como papás podemos aprender tantas cosas. ¿Por qué Jairo experimenta el poder de Dios? Porque le creyó a Dios, porque fue paciente, porque él quitó su religión, sus costumbres, sus ideas, sus hábitos. Y ahora le dijo a Jesús, te invito a mi casa, tengo una necesidad. Ayúdame con esa necesidad. Ayúdame. Versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Qué tremendo, hermano, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el padre y la madre de la niña. Ahí va a experimentar este hombre el poder de Dios. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, estaban confundidos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En esta historia que es muy sencilla, en esta historia donde nosotros estamos viendo un papá que está experimentando el poder de Dios. Eso es lo que estamos viendo. La conclusión de esta historia es el punto número 3. Un papá que decidió experimentar en el poder de Jesús. ¿Tú quieres experimentar el poder de Jesús? Estamos en el punto número 3. Tú decides, tú deseas, tú anhelas experimentar el poder de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu vida. Necesitas ser humilde y que Jesús reine en tu hogar. Necesitas clamar a Dios y obedecer a Dios y esperar en Dios. Jairo se convierte a Jesús de sus costumbres, de su religión y pone su esperanza en Dios. Qué historia tan más hermosa que podemos usar cuando hablamos de un evangelio.
cuando quieres hablar de evangelizar a alguien, cuando quieres presentarle a alguien el plan de salvación, mira, esta historia te puede ayudar mucho. Jairo recibió la recompensa a su sumisión, a su paciencia, a no moverse. Lo que estamos viendo aquí, que Jesús demuestra que Él tiene el control de ti y de tu familia. Jesús puede tener el control de tu familia, así como tuvo el control de la familia de Jairo. Jesús alcanzó a la familia de Jairo usando una necesidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu familia. Quiere transformar esa necesidad en una bendición, pero necesitas ser humilde. Pero necesitas que Jesús entre a tu casa. Necesitas escuchar a Jesús. ¿Qué veíamos ahí en el versículo número 50? ¿Qué decíamos ahí? Va a aparecer en la pantalla el versículo 50. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Jairo? No temas. No temas. Eso es lo que la recomendación de Jesús a Jairo. Le están diciendo, ya murió tu hija, ya no es tiempo. Y él simplemente dice, no temas. Cree solamente. Créele a Dios. Un padre que está en peligro de extinción es aquel que está no creyéndole a Dios y está temiendo. Jesús sana. Jesús sana. Y él lo que él quiere, les dice en el versículo más adelante, en el 56, les dice a los papás y a los discípulos que nadie sepa lo que él ha hecho. Qué tremendo. Jesús no quería que lo vieran como un sanador. Mira nada más, Jesús no quería que lo vieran, la sanó. Jesús no quería eso. En esta historia estamos aprendiendo que Jesús no era su propósito verse como un sanador. Él quería, y su propósito en esta historia era que lo vieran como un salvador. Como un salvador. Hoy en día también nosotros estamos a veces buscando los milagros y queremos buscar al Señor, a los milagros del Señor, cuando Dios quiere simplemente ser el salvador de tu vida. El salvador. Él no quiere solamente ser ese sanador, sino ese salvador. ¿Tú cómo ves a Dios? ¿Como tu salvador? Él ya te salvó. Nuestro destino era el infierno. Y Él ya te salvó de ahí. Y es como Jesús le dice ahora a los papás de esta niña, no digan nada. No quiero que me vean como el salvador, el sanador, sino como el salvador. Estamos aprendiendo en esta historia también que Jesús es más grande que la enfermedad. Jesús es más grande que una pandemia, que Jesús es más grande que un virus. Jesús es más grande que la muerte. Esta niña estaba muerta y Jesús es más grande que la muerte, que una enfermedad. Es así, papá. Yo quiero que te tomes el día de hoy de una promesa que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tómate de esta promesa. Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Papá, obedece y experimentarás el poder de Dios. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Obedece, sé humilde, invita a tu casa a Jesús. Papá, ¿quieres experimentar el poder de Dios? Espera, no te muevas, escucha las instrucciones, sé humilde y experimentarás un milagro de Dios. Cuando tú decides, cuando tú esperas, cuando tú no te mueves, cuando tú escuchas, pides consejo, cuando tú eres humilde, vas a experimentar el poder de Dios como esta mujer que vemos en el versículo 43, que había visitado médicos y que había estado enferma durante 12 años. Y cuando toca a Jesús, sale el poder de Jesús. Un buen padre cambia sus costumbres para encontrar la solución para sus hijos. A veces queremos que nuestros hijos nos den ejemplo.
A veces estamos esperando, o quizá estás esperando que tu hijo crezca y te dé un ejemplo. Cuando Jairo tuvo que cambiar para que la necesidad de su hija fuera cubierta. Lo mejor es cuando un padre puede llevar a Jesús a su hogar. Lo mejor es cuando un papá puede llevar a Jesús a su hogar. Tú y yo como papás necesitamos buscar a Dios. Papá, esposo, necesitamos llevar a Jesús en nuestra necesidad a nuestro hogar, en nuestra enfermedad, en nuestras decisiones. Como padre necesitamos decidir, cambiar y esperar. Una vez más, un papá decide, un papá cambia y un papá espera. Es así que necesitamos como papás buscar a Dios en todo momento. Cuando hay necesidad, busca a Dios. Cuando hay enfermedad, busca a Dios. Cuando tienes que decidir, busca a Dios. Eso es lo que yo animo a cada uno de los papás el día de hoy. Porque hay papás que no están clamando a Dios. Punto número 1. Que no están esperando en Dios. Punto número 2. Y por eso, por conclusión, no están experimentando el poder de Dios. Si tú como papá no estás experimentando el poder de Dios y deseas hacerlo, espera, no te muevas, decide clamar a Dios. Conclusión, aquellos padres que están en peligro de extinción son aquellos que no esperan en Dios, que no saben decidir, que no toman la iniciativa como Jairo, que no claman en la necesidad y que no creen que Dios pueda en su enfermedad, en su necesidad. Esta historia de Jairo, muy fácil podemos entender que hay padres que se han olvidado de esa función que Dios les ha delegado. Y ahora la mamá es la que anda en busca de soluciones, cuando es papá el que tiene que tomar ese lugar. Lleva a tu hogar a Dios. Ya estoy en la conclusión, ya estoy por terminar. Lleva a tu hogar a Dios, invita a Dios que entre en tu casa. Invítalo el día de hoy, invítalo, escúchalo. Tú puedes decir, le está hablando a la gente que no va a la iglesia. No, tú también, líder, encargado de una área en la iglesia. Escucha la instrucción, porque a pesar de que te sabes este libro, si tú no estás escuchando la instrucción, eso significa que no estás permitiendo que Jesús entre en tu casa y Él gobierne tu casa. Y no importa que yo no lo sepa, no importa que nadie de la iglesia lo sepa, no estás permitiendo que Jesús reine en tu hogar. El día de hoy, papá, comenzarás a tomar decisiones. Y esa sería una buena invitación, una buena decisión. Papá, comienza a tomar decisiones. Papá, clama a Dios. Comenzarás, papá. ¿Tiene una necesidad tus hijos? ¿Hay una necesidad en casa? ¿Hay una necesidad económica? ¿Hay una necesidad por tus hijos? Job oraba por sus hijos. No necesitas que tu hijo sea adolescente para orar por él. Antes, prepáralo para la adolescencia. Papá, yo te invito el día de hoy a que comiences a tomar buenas decisiones. Yo te desafío que el día de hoy tú tomes buenas decisiones, que tú comiences a tomar decisiones, que no permitas que tu esposa y tus hijos tomen las decisiones que tú debes de tomar, que no te afecte la crítica. Papá, clama a Dios en la necesidad, en la enfermedad. Clama a Dios por tus hijos. Papá, por ningún motivo saques a Jesús, a Dios de tu hogar, de tus planes, de tus decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar hoy, papá? ¿Qué decisión? Cierra tus ojos, papá. Todos los que estamos escuchando este mensaje, cierra tus ojos. Principalmente, papá, ¿comenzarás hoy a tomar decisiones? ¿Clamarás a Dios en la necesidad, en la enfermedad, en la carencia?
comenzar. ¿Qué vas a hacer, papá, el día de hoy? Es un buen día para que tú vuelvas a tomar una decisión. Yo quiero tomar decisiones. Toda mi vida mi mamá ha tomado las decisiones. Toda la vida mi esposa ha tomado las decisiones. Mis hijos han tomado esa posición que a mí me toca hacer. Voy a comenzar a tomar decisiones, les guste o no. Y te vas a equivocar, papá, pero comienza a hacerlo. Quizá tú estás diciendo, yo quiero clamar a Dios. Tengo necesidad de sabiduría. No sé qué hacer con mis hijos. No sé cómo gobernar mi hogar. No sé si estoy bien con mi esposa. A lo mejor eres un esposo muy joven. A lo mejor tienes poco de estar casado. Pregunta cómo hacerle. Pide sabiduría a Dios. Pide dirección. Pide consejo. Clama a Dios. Invita a Jesús a tu casa. ¿Hay algo en tu hogar? ¿Hay algo como papá que no sabes qué hacer? Pide consejo. ¿Hay algo en tu casa que hay una necesidad y crees que Dios no puede con ella? Hemos visto que Él sí puede con ella. ¿Estás decidiendo, basando esas decisiones en Dios? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy, papá? Dios desea que el día de hoy tomes una decisión. Comienza decidiendo buscar a Dios. Aunque a alguien no le guste, aunque a alguien no le convenga, incluso aunque a ti mismo no te convenga, decide clamar e invitar a Jesús a tu hogar. Dios Padre, el día de hoy es un día especial. Estamos, mi Dios, celebrando el Día del Papá, una función que tú has delegado a los hombres, a los varones en casa. El de dirigir, el de organizar, el de decidir. Señor, danos sabiduría. Tu palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, que te la pida a ti. Este libro es la sabiduría tuya. Señor, yo te pido por cada uno de los papás que están escuchando, papás de la iglesia Dios es Luz, papás que necesitamos tomar decisiones correctas, que nos gocemos en las necesidades, porque esas necesidades nos van a llevar a buscarte, a estar cerca de ti. Permite, Señor, que los papás estemos decidiendo, que estemos clamando, que estemos esperando y que podamos experimentar tu poder. Bendito Dios, yo te quiero pedir, Señor, que cada uno de los papás de la iglesia Dios es Luz tengan un corazón receptivo a tu palabra el día de hoy y que puedan estar tomando una decisión y que esa decisión afecte a su familia en su vida espiritual, que afecte a su familia en su crecimiento espiritual. Gracias por este día. Bendice cada una de las familias de la iglesia. Yo te ruego, Señor, por aquellos papás, aquellos esposos muy jóvenes que están aprendiendo a decidir, que no lo saben hacer. Realmente no sabemos cuando comenzamos a ser padres, a ser esposos, no sabemos decidir. Necesitamos preguntar, pero a veces por pena, a veces por que la esposa no quiere, no preguntamos y después vienen las consecuencias. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los papás, los esposos de la iglesia, que tú los ilumines y que puedan ser humildes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aprendimos algo el día de hoy. Una historia muy sencilla, ¿verdad? Una historia donde te muestra paso a paso lo que un papá tiene que hacer. Mi deseo es que tú aprendas a decidir el día de hoy. Vamos a terminar, son las 12:15. Hemos pasado 45 minutos en la enseñanza. Vamos a terminar, tenemos un canto, pero antes del canto tenemos algo, vamos a repetir algo del programa, ¿verdad? Que tuvimos antes de nuestra predicación. Quiero felicitar a todos los papás, que se la pasen bien el día de hoy, que se dejen apapachar por su esposa, por sus hijos,
y que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y recuerden comunicarse a la oficina de la iglesia si tú tienes el deseo o tienes una duda del taller de noviazgo. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo desde las instalaciones de la iglesia Dios es Luz. Es especial, comunica mucho más que 10,000 palabras. Tu sentido del humor me alegra el corazón y me da vida. Dices más con menos. Eso me gusta. Cuando estoy contigo, oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Tú te entregas por amor, tu familia es tu pasión, siempre nos cuidas. Antes que tu bienestar, prefieres la felicidad de nuestras vidas. Dices más con menos. Cuando estoy contigo, oh, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti. Dejemos todo atrás. Te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Cuando estoy a tu lado, disfrutando el presente y olvidando el pasado, tomando el café en una linda mañana, recordando las cosas que nos llenan el alma. Ven, disfrutemos la vida y las cosas tan lindas que nos da cada día. No perdamos el tiempo, aún podemos vivir tantos bellos momentos que tenemos Quiero aquí. disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son algo para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Tus defectos son perfectos. Tus defectos son perfectos. Este canto se titula No me soltarás.